Bienvenidos a su canal Tradidi Quode da Chepi. He transmitido lo que he recibido. Muchas gracias por comentar y por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defende-nos in preli, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Si para adorar a nuestro Señor los ángeles se aproximan doblando las rodillas, más que eso deberíamos hacer nosotros. Se está disfrazando como un premio lo que los buenos y humildes de la parroquia aceptan a regañadientes, aunque luego se acostumbran. O es una posición codiciada por el orgullo y la pompa en la parroquia, mostrándose por eso incapaces de reconocer ese falso y trivial prestigio. Ahora veamos, ministros extraordinarios o ministro eucarístico. Los términos ministro laico y ministro eucarístico han sido usados bastante imprecisamente hasta este momento. Y esa es la terminología que se encuentra a menudo en los boletines parroquiales. En la actualidad, ya no existe el término ministro eucarístico. El término apropiado es ministro extraordinario. Cuando se trata de los sacramentos, ministro extraordinario es la terminología clásica. Por ejemplo, entre comillas, el ministro ordinario de la confirmación en el rito romano es el obispo y el ministro extraordinario es el sacerdote delegado específicamente por el obispo en circunstancias extraordinarias. Así, si las palabras significan algo, como señaló Michael Davis, un ministro extraordinario debería ser algo extraordinario de ver. No solo raramente deberíamos ver uno, sino que deberían ser muchos los católicos que pasaran su vida sin haber visto un ministro extraordinario. Pero hoy no hay nada extraordinario
acerca de los ministros extraordinarios. Son tan ordinarios y parte integrante de la moderna iglesia como los misales y la cesta de la colecta. Ese es claramente un calculado abuso de la terminología clásica, usada para introducir una novedad en la nueva misa, que no tiene fundamentación en la historia de la Iglesia o en la práctica católica. El 29 de enero de 1973, la Sagrada Congregación para el Culto Divino publicó una instrucción llamada In Mense Caritatis, que autorizó la introducción de los ministros extraordinarios de la Eucaristía. Ese documento no otorga ningún indulto revolucionario a las parroquias para permitir a los laicos administrar la comunión, sino que autoriza el uso de ministros extraordinarios, entre comillas, en casos de genuina necesidad, los que están listados como sigue. Y el primero de ellos, veamos. Cuando no hay sacerdote, diácono o acólito. Segundo, cuando estos están impedidos de administrar la Santa Comunión a causa de otro ministerio pastoral, por enfermedad o edad avanzada. Tercero, cuando el número de los fieles que pidan la Santa Comunión sea tal que la celebración de la misa o la distribución de la Eucaristía fuera de la misa pudiera ser excesivamente prolongada. La instrucción estipula que, como estas facultades se otorgan para el bien espiritual de los fieles y para casos de genuina necesidad, los sacerdotes deben recordar que ellos no están por eso excusados de la tarea de distribuir la Eucaristía a los fieles que la pidan legítimamente, de llevarla y de darla a los enfermos. Primero, este no es un acto de deslealtad o desobediencia a la cuestión de la sabiduría del documento en primer lugar, particularmente cuando este permiso es una revolución contra todas las rúbricas que existieron por siglos. Rúbricas que existieron por razones de reverencia, en salvaguardia de la profanación y que fueron materia de sentido común católico. Entre comillas, los ministros eucarísticos de hoy operan verdaderamente en desafío de normas vaticanas ya existentes. Ahora hablemos de la era de la ambigüedad. El término tomar a pies juntillas fue usado porque, como algún lector astuto ya lo habrá notado, el documento apenas citó lo que fue imprecisamente expresado. El documento tuvo esa ambigüedad, imprecisión y elasticidad que caracteriza a muchos de los documentos del Vaticano II y del post-Vaticano II. Aunque no hay pruebas rigurosas de que el lenguaje poco preciso de In Mense Caritatis fue elegido a propósito, hay suficientes pruebas que la ambigüedad en los documentos del Vaticano II es deliberada. El padre Edward Schlivecki, un influyente teólogo liberal en el Vaticano II, admitió que poner deliberadas ambigüedades en los documentos del concilio fue una estrategia clave de los progresistas. Y cito: hemos usado frases ambiguas durante el concilio y nosotros, los teólogos liberales, sabemos cómo interpretarlas después.
La principal ambigüedad que probablemente diera origen a la proliferación de los ministros extraordinarios fue la justificación de su uso en las misas excesivamente prolongadas, como se las llamó. Ahora, ¿significó eso 5 minutos o 45 minutos excesivamente prolongadas? Eso depende de quien lo interprete. Y en instrucciones de esta naturaleza, la falta de precisión da lugar a amplias interpretaciones. Y las amplias interpretaciones dan lugar al establecimiento de abusos bajo la apariencia de fidelidad a las normas de la Iglesia. Y una vez que una manía como la de los ministros extraordinarios se vuelve ampliamente difundida, y las actitudes de todos son porque todos lo hacen, luego, ¿quién sigue prestando atención a las directivas ya existentes? Es una conducta que nosotros vemos repetirse una y otra vez en la Iglesia moderna. Y cito, violemos la ley y finalmente tendremos la violación establecida como costumbre local. Fracasada intervención papal. Bien, este abuso ilegal está tan bien arraigado como costumbre local que incluso el Papa Juan Pablo II, quien cumplió al menos el papel de intentar refrenar el abuso, fracasó completamente. En su carta Dominici Scene del 24 de febrero de 1980, el Papa reafirmó la enseñanza de la Iglesia, afirmando que tocar las sagradas especies y administrarlas con sus propias manos es un privilegio de los ordenados. Pero por alguna razón, este documento de 1980 no contenía ninguna amenaza de pena para aquellos laicos, sacerdotes u obispos que ignoraran el pedido del Papa. Una ley sin una penalidad no es una ley, es una sugerencia. Y esta carta del Papa Juan Pablo II ha sido tomada como una sugestión molesta y desatendida por la jerarquía y el clero de los países de Occidente. El 21 de septiembre de 1987, y por los canales debidos, el cardenal, prefecto de la Congregación para los Sacramentos, envió una carta a varias conferencias episcopales, incluyendo a los obispos americanos, sobre el tema de los ministros extraordinarios. En resumen, las cartas que pueden encontrarse en el libro de Michael Davis, Privilegio del Ordenado, afirman que Roma recibió muchas quejas de abusos respecto a los ministros extraordinarios. Como resultado, la Comisión Pontificia decretó oficialmente que cuando los ministros ordinarios, es decir, obispos o sacerdotes, estén presentes en la Eucaristía, celebren o no, y estén en número suficiente y no estén impedidos de hacerlo por otros ministerios, a los ministros extraordinarios no les está permitido distribuir la comunión, ni a ellos mismos ni a los fieles. Esta decisión también ha sido totalmente ignorada, como lo serán todos los reglamentos que provean una concesión. Solo podemos rezar para que los dignatarios de nuestra Iglesia se convenzan que cuando se trate del Santísimo Sacramento, no se debe reformar un abuso, sino aniquilarlo. Y para no hacerle el juego continuamente
al neopaganismo del modernismo, la única opción católica de nuestra jerarquía es una condena total, formal, sin ambigüedades, de la comunión en la mano y de los ministros extraordinarios. Hablemos ahora de el sentido de lo sacro. Los sacramentos son las gemas más preciosas que posee la Iglesia. Y la Sagrada Eucaristía es el más grande de todos los sacramentos, porque en todos los otros recibimos la gracia sacramental, pero en la Sagrada Eucaristía recibimos al mismo Cristo. Así, es obvio que el Santísimo Sacramento es el mayor tesoro que posee la Iglesia. Entonces, debe ser tratado con toda la reverencia y el homenaje que merece. Y todas aquellas barreras pre-Vaticano II que evitaban la profanación son indispensables para la vida de la Iglesia y la santidad de los fieles. Cuán a menudo hemos escuchado, incluso a los dignatarios de nuestra Iglesia, lamentarse que hemos perdido el sentido de lo sacro. Esa es una de las más asombrosas afirmaciones que puede pronunciar un hombre de la Iglesia, como si esto fuera una suerte de misterio, porque el sentido de lo sacro no está perdido. Nosotros sabemos exactamente dónde está y podría recobrarse mañana en toda parroquia o en toda la tierra. El sentido de lo sacro se encuentra donde quiera que la salvaguarda de la reverencia por el Santísimo Sacramento sea una práctica de suprema importancia. Pero el sentido de lo sacro no se ha perdido. Ha sido deliberadamente arrojado de la ciudad, tirado por la baranda, por los arrogantes agentes de neopaganismo, del modernismo, enmascarados como reformadores católicos, quienes han introducido nobles prácticas en la Iglesia que rebajan la Eucaristía, muestran desprecio por la tradición y por lo que nos enseñaron nuestros padres y han llevado a una crisis mundial de la fe de proporciones sin precedentes. Pero para nosotros, por la gracia de Dios, eso no es un enigma. Nosotros sabemos exactamente dónde se encuentra el sentido de lo sacro. Y nosotros nos aferramos a eso con ardiente tenacidad. Se encuentra en la celebración de la antigua misa tridentina, en latín, la misa de siempre, donde está profundamente arraigado en cada momento de la liturgia y donde la comunión en la mano y los ministros eucarísticos todavía son mirados con horror por los ojos católicos y son claramente reconocidas como prácticas fuera de lugar, sacrílegas y no católicas.